Hola a todos, este video es una elaboración del área de química de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de la representación atómica. El átomo está constituido por partículas subatómicas. Las más importantes son los electrones que están en la parte externa del átomo, los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Conociendo la estructura del átomo podemos llegar a su representación química así: el símbolo químico, su número atómico, que indica la cantidad de protones en el átomo, el número de masa, que se refiere a la sumatoria de protones y neutrones, y la carga para diferenciar si es un átomo o un ion. Por ejemplo, el átomo de carbono tiene en su núcleo 6 protones y 6 neutrones. A su alrededor giran 6 electrones. Su representación química sería el símbolo químico, su número atómico, 6 protones, y como son 6 protones y 6 neutrones, su número de masa es 12. El átomo está en su estado fundamental, es decir, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones y por tanto no tiene carga. ¿Cómo sería la representación química si tenemos un catión o un anión? En el caso del litio, este tiene 3 protones y 3 electrones. El símbolo químico, su número atómico serían 3 y su número de masa serían 6. Cuando ha perdido un electrón, este queda cargado, es decir, positivamente. El símbolo más. Pero la cantidad de protones y neutrones sigue siendo la misma. Por esta razón, el número atómico y el número de masa es igual. En el caso del anión, tenemos al oxígeno que tiene 8 protones y 8 electrones. Su símbolo químico, su número atómico 8, su número de masa 16, y cuando ha ganado 2 electrones queda cargado negativamente, pero su número atómico y su número de masa es exactamente el mismo, pues los neutrones y protones siguen siendo los mismos. Existen diferentes tipos de átomos: los isótopos, los isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. En los isótopos, por ejemplo, tenemos acá dos especies de hidrógeno. En la especie de hidrógeno donde hay un número atómico de 1 y un número de masa igual a 1, tenemos protones 1. En el hidrógeno cuyo número de masa es 3, tiene también un protón. Ambos tienen exactamente un electrón. Difieren en la cantidad de neutrones. El isótopo tiene la característica entonces de ser átomos de la misma especie, tienen igual número atómico, pero difieren el número de masa. Los isóbaros tenemos aquí la plata, Ag, y el paladio, Pd. Se caracterizan por tener el mismo número de masa, pero difieren en su número atómico. La cantidad de protones es distinta y la cantidad de electrones también, al igual que la cantidad de neutrones. En los isótonos tenemos dos átomos de distinta especie y su número atómico y número de masa es distinto. Veamos, la cantidad de protones es 7 en el nitrógeno y en el boro es de 5. En los electrones es de 7 en el nitrógeno y los electrones en el boro también son 5. En el nitrógeno tenemos 7 neutrones, 14 menos 7, y en el boro tenemos 12 menos 5, 7 también. Los isótonos se caracterizan por tener la misma cantidad de neutrones. En los isoelectrónicos tenemos acá el ion magnesio y el ion oxígeno. El magnesio tiene en protones 12 y el oxígeno tiene en protones 8. En electrones 10, porque ha perdido 2 electrones, y el oxígeno ha ganado, entonces tiene 10 electrones. Los neutrones son 12, 24 menos 12, y 16 menos 8 serían 8. La característica en los isoelectrónicos es que tienen igual cantidad de electrones. Practiquemos.
Recordemos, el número de masa es igual a protones más neutrones. El número de protones es el número atómico y la cantidad de electrones y protones nos indicarán si es un átomo o un ion. Cuando esta cantidad es exactamente la misma, estamos hablando del átomo en su estado fundamental. Acá tenemos el sodio y está cargado positivamente, es decir, ha perdido un electrón. Tiene el número atómico 11 y número de masa 23. Como el número atómico es la cantidad de protones, entonces tendríamos 11 protones. Y el número de masa menos la cantidad de protones nos daría 12 neutrones. Y como él está cargado positivamente, no puede tener la misma cantidad de electrones, es decir, 11, debe tener menos 1, es decir, 10 electrones. El bario tiene su número atómico de 56 y su número de masa 137, es decir, tiene 56 protones. Y 137 menos los 56 tiene 81 neutrones. Y como es un átomo en su estado fundamental, la cantidad de protones y electrones es la misma. El aluminio tiene 3 más, una carga positiva, es decir, que ha perdido electrones. Tenemos el número de masa que es 27 y tiene 14 neutrones. Número de masa menos neutrones nos dan 13 protones, es decir, su número atómico es 13. Y como ha perdido 13 electrones, no puede tener 13 como los protones, sino 10 electrones. El azufre tiene una carga de 2 menos, es decir, que ha ganado 2 electrones. Su número de protones son 16, es decir, su número atómico es 16. Y como tiene 16 neutrones, su número de masa es 32. Y la cantidad de electrones serían los protones, que son 16, pero como ha ganado 2 electrones, serían 18. El estaño tiene número de masa 119, 69 neutrones. La resta nos da 50 protones, es decir, su número atómico es 50, y los electrones deben ser también 50, porque estamos hablando de un átomo en su estado fundamental. El bromo está cargado negativamente, es decir, que ha ganado un electrón. Su número de masa es 80, y si tenemos 36 electrones, es decir, ha ganado uno, si le quitamos un electrón, es decir, él tiene 35 protones. Y el número de masa menos los protones nos va a dar igual a 45 neutrones. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.